fibrosis quística es un trastorno que causa graves daños en los pulmones, el sistema digestivo y otros órganos del cuerpo. Se debe a una mutación en el gen F508del, provocando así una mutación genética en el gen CFTR que regula el transporte de sal y agua en las células. Esta enfermedad afecta a las células que producen moco, sudor y jugos digestivos, y en lugar de actuar como lubricantes, hacen que las secreciones tapen los tubos, conductos y pasajes, especialmente en los pulmones y el páncreas. Y ahora se preguntarán, ¿cómo vamos a reparar la mutación del CFTR? Se ha descubierto que una tecnología de edición del genoma llamada CRISPR-Cas9 lo hace posible, en donde utilizando una proteína guiada por ARN llamada Cas9, se encargará de buscar entre el vasto material genético hasta que se encuentra con una secuencia de ADN que coincida con la secuencia de su ARN. Y ahora el ARN guía permite a Cas9 abrir la hélice del ADN y luego posicionar 2 cuchillas moleculares para cortar cada hebra de la doble hélice del ADN. Por último, las enzimas reparadoras sellan el espacio de ADN rotos, insertando nueva información genética suministrada por la célula o por el experimentador, haciendo que de esta forma se puedan corregir mutaciones que causan enfermedades cambiando el código genético. Y ahora, ¿qué pasa con el CRISPR-Cas en la fibrosis quística? Primero se va a diseñar una ARN guía para dirigir al Cas9 al gen CFTR mutado. Después, se introduce una secuencia corregida del gen CFTR junto con el sistema CRISPR. Por último, las células se reparan el ADN utilizando la secuencia corregida como molde, eliminando la mutación F508del. El objetivo va a ser restaurar la función normal del canal CFTR en las células epiteliales. Los métodos se aislaron células madre intestinales de pacientes con fibrosis quística y se cultivaron en organoides. Se utilizó CRISPR-Cas9 para corregir la mutación F508del en el gen CFTR. Las células editadas fueron seleccionadas y analizadas para comprobar la funcionalidad del gen corregido. Se realizó la prueba de hinchamiento con forscolina y se confirmaron los resultados mediante RT, PCR y secuenciación. Una de nuestras metodologías sería el uso de organoides intestinales. Estos los vamos a cultivar con células madre intestinales de 2 pacientes con fibrosis quística homocigotos para F508del. Uso de un ensayo de hinchazón inducida por forscolina para evaluar la función del CFTR antes y después de la edición genética. ¿Y por qué utilizamos los organoides? Son modelos 3D de epitelio intestinal con arquitectura y función similar a tejidos humanos y permiten estudiar mutaciones genéticas en un sistema biológico controlado. Para el diseño de este sistema usaremos 2 ARN guía dirigidos a la mutación F508del en el CFTR, en donde se introdujo una copia corregida del gen CFTR mediante la recombinación homóloga. Y para la transfección y selección de organoides corregidos se usó un marcador de resistencia a puromicina para seleccionar organoides corregidos. Y en las pruebas de funcionalidad se realizó el ensayo de hinchazón con forscolina para evaluar la activación de CFTR corregido. En los resultados obtuvimos la corrección de CFTR y expresión funcional y se logró la corrección de la mutación F508del en los organoides tratados con CRISPR-Cas9. Lo importante de esto es que pudimos demostrar la corrección genética funcional de CFTR en células madre adultas, también el uso de organoides intestinales como modelo experimental de fibrosis quística y el potencial para futuras terapias genéticas personalizadas en FQ y otras enfermedades monogenéticas. En cuanto a nuestro ensayo de hinchazón inducida por forscolina, hicimos uno de control sin corrección en donde no hubo aumento de tamaño en los organoides y hicimos uno de corregidos con CRISPR en donde se observó hinchazón significativa similar a organoides sanos. Es importante mencionar que este tiene implicaciones clínicas como es el potencial uso clínico terapéutico con genética personalizada basada en células madre. Tiene varias ventajas como es la precisión en la corrección genética sin alterar otras regiones del ADN, el uso de células madre reduciendo el riesgo de rechazo y los modelos in vitro para estudiar enfermedades y probar fármacos. En conclusión, se demostró que el CRISPR-Cas9 puede corregir la mutación F508del en organoides intestinales de pacientes con fibrosis quística.